Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este curso que vamos a llevar todos juntos sobre las narrativas y la construcción de héroes y villanos en la migración. Iniciamos el día de hoy con la lección sobre los viejos y los nuevos mitos de la migración después de haber leído los pensamientos iniciales que Alejandro Grimson nos coloca sobre este tema. Después de la lectura de Grimson, surge esta pregunta sobre cuáles son los mitos y las narrativas que hemos ido construyendo en relación con la migración. La migración no solamente es un fenómeno social, no solamente es un proceso que implica la movilidad de grupos humanos, sino también es una realidad que se construye a través de ciertas narrativas. En esta lección voy a situar una respuesta situada desde Centroamérica, que sería parte del ejercicio de hoy, invitarlos también a ustedes a construir su propia respuesta situada acerca de estas narrativas y estos mitos que se van construyendo sobre la migración. Empecemos entonces con los mitos y las narrativas que hemos encontrado los distintos investigadores que estamos trabajando este tema desde la región centroamericana. El primer mito que encontramos en el tema de la migración es, digamos, es un mito que más bien para mí es una provocación que quiero colocar ante ustedes. Y es, yo lo he enumerado en este momento así, ¿no? Diciendo, el primer mito es, por ejemplo, decir que en términos numéricos El Salvador es el país con más personas fuera y Guatemala el país que más recibe remesas. Y les coloco ahí la fuente del Pew Hispanic Center, que señala cuáles son las grandes mayorías latinoamericanas que están viviendo en Estados Unidos. Los datos que trabaja el Pew Hispanic Center son datos del censo de Estados Unidos del 2010. ¿Qué quiero situar con este primer mito que estoy colocando? Bueno, que la realidad de la migración es una realidad muy frágil en cuanto a los números y a los números que son fiables. En mi caso, yo vivo en El Salvador, que es un país que, como ya señalaba, desde el Pew Hispanic nos pueden decir que hay muchísimos migrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos y que es una de las minorías más grandes. Sin embargo, cuando uno revisa esto, las autoridades suelen manejar que salvadoreño fuera hay un número entre 500,000 y 2 millones. Eso quiere decir un margen de error de más de 1 millón de personas, y eso tiene que ver justamente con la poca fiabilidad de los números, y la poca fiabilidad de los números tiene que ver con una realidad del proceso migratorio, y es que mucha gente migra de manera indocumentada y por tanto no quiere ser visible, por tanto es muy difícil de controlar y de contabilizar realmente cuánta gente pasa. De hecho, mucha gente entra a Estados Unidos y es deportada y vuelven a entrar. Tenemos datos de gente que tiene 5 o 6 intentos antes de lograr entrar, y esto también altera las estadísticas. Entonces, evidentemente hay unos ciertos números de los cuales nos podemos fiar. De hecho, yo creo que el censo de los Estados Unidos nos da los números más fiables en cuanto a la migración sur-norte en el caso de América Latina. Sin embargo, creo que siempre es bueno recordar que los números son frágiles en esta temática. ¿Cuál es el reto que nos coloca esto, al menos en la región centroamericana? Bueno, que tenemos una urgencia, ¿no?, de cómo realmente trabajar y pensar la rigurosidad desde la cual nosotros podemos aproximarnos a un fenómeno tan complejo como la migración. Algunas veces hemos señalado que sería importante trabajar en la creación de un Instituto Centroamericano de Estudios de la Migración que permita recolectar estadísticas más fiables, o que permita complejizar las estadísticas y que nos permita decir, bueno, desde esta medición tenemos esta cantidad de personas que se mueven, desde esta otra medición tenemos esta otra cantidad, y que nos permita hacer aproximaciones sucesivas que nos lleven, digamos, a una comprensión mejor del fenómeno al que nos estamos aproximando. Un segundo mito tiene que ver cuando la manera como muchas veces en el caso centroamericano se enfoca la narrativa sobre migración. Cuando pensamos en migración, normalmente pensamos la migración sur-norte, es decir, las personas que desde Centroamérica, incluso desde Colombia,
llegando hasta México, migran hacia los Estados Unidos, ¿no? Y esto lleva a que situemos o visibilicemos ciertos problemas o ciertos procesos que están sucediendo en cuanto a la migración, pero que invisibilicemos otros. Por ejemplo, en Centroamérica, estoy mostrando ahora un mapa que señala las muchas rutas que existen en migración. Podemos ver, por ejemplo, que hay una migración importante de centroamericanos hacia la zona de Guatemala y que también hay una migración importante hacia Belice, que concentra una buena cantidad de población de migrantes, pero muchas veces eso se habla poco. En el caso de Nicaragua, ciertamente hay una migración sur-norte, pero la migración más importante de Nicaragua es una migración sur-sur hacia Costa Rica, donde se encuentra también una gran cantidad de migrantes nicaragüenses. Entonces, digamos, la migración a veces se tiende a construir una narrativa que coloca rutas fijas cuando en realidad implica múltiples rutas y múltiples políticas en ese sentido de atención hacia la migración, porque no es lo mismo reivindicar los procesos de atención de derechos hacia los migrantes que viven en Belice que hacia los migrantes que viven en México o en Estados Unidos o en Costa Rica. Entonces acá, digamos, colocamos un reto adicional, que es que debemos pensar también no solamente los desplazamientos hacia las grandes regiones receptoras de migración, sino también los desplazamientos y la migración laboral al interior de Centroamérica o la migración laboral sur-sur, digamos, que se vuelve muy importante en este tipo de fenómenos. Tercer mito que quiero colocar. Muchas veces se repite en distintos medios de comunicación que se migra por pobreza y que los que migran son los más pobres. Sin embargo, la realidad, lo que nos muestra cuando nos hemos aproximado al fenómeno de la migración en el caso de Centroamérica, es que no migran los más pobres. Los más pobres normalmente no tienen posibilidad de irse, normalmente se quedan en su región y más bien migran normalmente, incluso en las regiones pobres, aquellas personas que tienen el capital económico y social, digamos, más importante. En ese sentido suelen migrar los líderes. Para migrar se necesita un cierto nivel de liderazgo, de resiliencia, de capacidad de sobreponerte a una serie de problemas o de señalamientos o de incluso de procesos de racismo a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, muchas veces quien migra es una ciudadanía mucho más educada. Normalmente en general nos vamos a encontrar con eso y por eso justamente uno de los temas de los que se suele hablar en migración es de la fuga de cerebros, que es una realidad que se discute muy poco, al menos en el caso de Centroamérica, y que nos parece clave también colocar. Decir de nuevo, la migración ciertamente tiene que ver muchas veces con factores económicos, pero no son los más pobres los que están migrando, incluso cuando se migra en condiciones muy adversas, como se da en el caso centroamericano con los migrantes que no contratan coyote y que deciden subirse al tren, por ejemplo. ¿Cuáles son los retos? Bueno, es importante construir políticas que aseguren que los líderes se queden en la región. Y también hay una discusión fundamental vinculada a la portabilidad de los derechos en Centroamérica, pero que no solamente se debería dar en Centroamérica, sino que parte, digamos, de los acuerdos regionales tendrían que incluir esto. Es decir, un migrante que cotiza por su salud en Canadá tendría que ser capaz de portar sus derechos si él quiere volver a su país de origen, si él quiere volver a Colombia o a El Salvador o a, no sé, o a Ecuador, digamos. Entonces, ¿cómo conseguimos discutir o poner en la palestra pública esta agenda que es fundamental sobre la portabilidad de los derechos? Un cuarto mito, y que es un mito, me parece a mí muy centroamericano, que me gustaría compartir con ustedes, es que en la región centroamericana hablar de deportación o hablar de deportados, sobre todo en el Triángulo Norte, que son los países de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, hablar de deportados muchas veces equivale a hablar de pandilleros, de jóvenes que están normalmente
vinculados a alguna de las dos principales pandillas que se asocian en la región, que son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18, y digamos, esto crea un estereotipo muy fuerte hacia las personas deportadas. Ustedes saben que la deportación ha sido un problema que ha venido incrementándose en el caso de la población que migra hacia Estados Unidos. Las políticas de deportación del presidente Obama han sido muy duras. Obama, antes de terminar su primer periodo, ya había deportado mucha más gente de la que Bush deportó en sus 2 periodos presidenciales, lo cual, ha implicado un incremento de la población que está retornando a su país de origen de manera forzada, y hay muy pocas políticas vinculadas a cómo tendríamos que acoger a los deportados, y lo que sí hay es una reproducción muy fuerte de este estereotipo de pensar que ellos han ido afuera y entonces de alguna manera se han desvinculado con sus raíces, han roto su identidad y han adquirido esas malas costumbres que hay en Estados Unidos, de esas costumbres violentas. Los jóvenes regresan tatuados y regresan a veces rapados, pero eso no necesariamente tiene que ver con una adscripción a la pandilla. Sin embargo, la sociedad que los recibe lo interpreta de esta manera y los marca muy fuertemente. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en la región centroamericana? Bueno, que como les estaba señalando, por primera vez los números se han invertido en los últimos años, es decir, tenemos más gente que está siendo deportada y que está entrando de regreso a nuestros países que gente que está saliendo. Y esto está produciendo una separación familiar que ha sido muy dolorosa y un choque cultural muy difícil de manejar, porque sobre todo el primer periodo presidencial de Obama se centró en deportar a migrantes que tenían a veces 15, 20 años de estar allá, pero que no habían legalizado sus papeles. Y claro, habían jóvenes de 20 años que tenían 17 años de vivir en Estados Unidos, que los deportan de regreso a Centroamérica, que no saben hablar bien el español, que ya no tienen familia acá, que toda su familia está en Estados Unidos, y que se encuentran, digamos, con un país muy hostil, y que pues tienen pocas herramientas, digamos, tanto los jóvenes como la sociedad misma para manejar, para ofrecerles unas posibilidades a ellos de desarrollo. ¿Cuál es el reto fundamental que encontramos en esta narrativa? Bueno, que es importante visibilizar un problema que hasta ahora se ha discutido muy poco, y es trabajar con periodistas de la región sobre estos estigmas que se colocan y la criminalización que muchas veces se hace de la deportación como un fenómeno donde la persona deportada es un criminal, o cuando no es criminal al menos es fracasada, lo cual es también como muy duro de enfrentar para la sociedad. Un quinto mito que quisiera situar o compartir con ustedes es que en algunos análisis se discute que la migración está fomentando cierto nivel de emancipación de las mujeres de la región centroamericana. ¿En qué sentido? En el sentido de que las mujeres se quedan solas, los hombres migran, y eso les da un cierto nivel de libertad para tomar decisiones y un cierto nivel de emancipación. Empezamos a ver ciertas mujeres empresarias que consiguen montar su negocio a partir de la remesa que la pareja les envía desde Estados Unidos. Sin embargo, digamos, esto no necesariamente ha sido un fenómeno significativo. ¿Cuál es la realidad que nos están mostrando los estudios más cualitativos en la región, como el de Ricardo Falla, un antropólogo jesuita en Guatemala? Ricardo Falla nos vuelve a colocar sobre el problema del ejercicio hegemónico del poder, es decir, no hay un fuera del poder. Y Ricardo Falla lo que está encontrando en sus etnografías es que ciertamente los hombres, los compañeros se van, sin embargo, las mujeres que se quedan mantienen, digamos, ciertos vínculos que permiten que sus parejas establezcan un control muy fuerte, y uno de los controles más importantes ha sido esta conjunción entre los celulares y las remesas que se envían. Es decir, la mujer que se queda tiene que estar todo el tiempo pendiente del celular, porque si no
si no responde el celular cuando el marido la está llamando, el marido puede decidir que, o si no contesta todas las preguntas que le hace, o él no se siente satisfecho por eso, él deja de mandar las remesas a su mujer y empieza a mandarle las remesas a su mamá, es decir, a la suegra. Y la suegra ejerce el control, digamos, de ser quien tiene el poder económico, y de alguna manera obliga a las mujeres a mantener el vínculo y a rendir cuentas a los maridos, lo cual también crea un problema, porque las estadísticas lo que nos están mostrando, a pesar de todas las falencias, es que la gran mayoría de los hombres que migra hacia otra región suelen formar un nuevo hogar. No así en el caso de las mujeres tienen un envío más seguro de remesas cuando son ellas las migrantes. ¿Cuál es el reto que encontramos aquí? Bueno, justamente tenemos que empezar a pensar cómo tendríamos que atender de manera transterritorial las políticas de género, y esa es una de las discusiones o una de las deudas pendientes en los estudios de migración en la región. Un sexto mito que quisiera compartir con ustedes es que en Centroamérica se reproduce mucho este discurso que dice que la migración produce familias desintegradas, y justamente en el caso de una región tan violenta como la nuestra, se insiste que es justamente por la desintegración familiar que los jóvenes son ahora tan violentos, porque los papás han migrado. Frente a esta discusión, o frente a esta narrativa que se ha construido, la realidad nos la muestran investigaciones como las que hizo José Luis Benítez en el caso de El Salvador, que se aproxima a una nueva configuración de lo que se ha denominado las familias inmigrantes, es decir, familias que tienen nuevas configuraciones familiares y nuevos ritos a través de los cuales los padres mantienen la cercanía con sus hijos. El celular es un rito fundamental. En el caso de El Salvador, el último censo nos mostró que teníamos más celulares registrados que personas viviendo en este país, y esto tiene que ver justamente con los fenómenos migratorios, es decir, las familias suelen tener varios celulares con distintas compañías telefónicas que les permiten mantener tarifas de oferta los distintos días de la semana, es decir, si una compañía telefónica da una oferta el lunes, pues la otra da la oferta el martes, y de esta manera los padres hablan todas las noches con sus hijos. Una de las cosas que se ha descubierto es que los migrantes suelen estar muy enterados muchas veces de lo que está sucediendo en sus localidades, son muy activos políticamente, y lo mismo, suelen ser unos papás que acompañan de una manera lejana muchas veces, pero que en buena medida mantienen una conexión importante con la familia. Sobre todo, como ya señalaba en el caso de las mujeres, a veces hasta por celular revisan las tareas con los hijos, o utilizan el Skype, el Facebook, el WhatsApp, digamos, como plataformas a través de las cuales van construyendo esas nuevas ritualidades familiares. ¿Cuáles son los retos? Bueno, justamente acá un elemento que en comunicaciones nos resulta muy importante, que es cómo crear políticas que combatan la brecha digital y cómo trabajar en el e-gobierno, que nos parece un elemento fundamental para mantener integradas a los grupos migrantes, a los grupos que están fuera del país, como parte del territorio nacional. Un séptimo mito que quisiera colocar es que en Centroamérica se suele repetir mucho que el consumismo que la sociedad centroamericana enfrenta se vincula mucho con la migración y las remesas, porque la migración y las remesas vuelve a las personas más consumistas. Bueno, ahí coloco un anuncio de un almacén importante en El Salvador, que ofrece el servicio de que la gente compra en Houston, y este almacén recibe el pago desde Houston y lleva a la puerta de las casas de las familias acá en la compra que se está realizando, ¿no? Es decir, ciertamente hay cada vez más facilidad para que los migrantes compren desde el país donde se encuentren y puedan beneficiarse a las familias que están en el país de origen. Sin embargo, la realidad, al menos en el caso salvadoreño, cuando se revisaron las encuestas de hogares y propósitos múltiples, lo que se descubre, o lo que se constata, es que
en realidad las familias migrantes gastan en consumo el 80% de su salario, que es lo mismo que las familias no migrantes gastan en consumo. Es decir, que el consumo no tiene que ver con la migración, el consumo es una situación muy difundida como parte, digamos, de la modernidad capitalista que nosotros estamos viviendo. Es decir, no es que los migrantes se vuelvan más consumistas, es que la sociedad en general tiene un nivel de consumo muy alto en el caso de Centroamérica. ¿Cuál es el reto acá? Bueno, justamente cómo podemos colocar a partir de la discusión sobre la migración otras discusiones que son claves, otras agendas que son fundamentales. Por ejemplo, cómo construir y apuntalar procesos de seguridad alimentaria regional, donde los migrantes seguramente pueden ser aliados estratégicos porque ellos al estar en otras sociedades van entendiendo los retos que implica trabajar por mejorar el país, es decir, tienen una preocupación muy importante normalmente por sus países de origen. Un octavo mito que yo quiero situar y que lo pienso sobre todo desde la lectura de Grimson es esto que Grimson nos colocaba cuando señala que, digamos, los migrantes son los migrantes de primera generación. El resto ya no son migrantes, la segunda y la tercera generación no son migrantes. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en la realidad? Al menos en el caso sobre todo de los migrantes que están en Estados Unidos, en Italia, en Suecia y en Australia, es que ciertamente los migrantes de primera generación tienen una configuración muy particular. Sin embargo, hay una configuración, como nos diría la antropóloga Margaret Mead, entre lo que podríamos llamar migrantes de segunda y de tercera generación, es decir, no los hijos y nietos de migrantes suelen tener una configuración cultural diferente a la de los nativos de los distintos países a donde estas personas han migrado. Los migrantes de segunda y tercera generación son identificados muchas veces por sus rasgos faciales o lo que Rosana Reguillo llamaría la aportación de cara, ¿no? Es decir, son identificados como hispanos y muchas veces siguen sintiéndose centroamericanos. De hecho, algunos estudios de antropólogos salvadoreños en Canadá, sobre todo, han mostrado justamente que quizá quien más se distancia del país de origen es la segunda generación, pero la tercera generación normalmente suele querer conocer nuevamente el país de los abuelos y apropiarse de muchos elementos culturales que se encuentran ahí, es decir, no tienen una configuración cultural, como señalaba, distinta a la de los nativos de los distintos países a donde han migrado. ¿Cuáles son los retos? Bueno, justamente cómo pensamos a partir de ello programas de intercambio cultural y producción de industria cultural para la segunda y la tercera generación, en el caso nuestro, de centroamericanos que viven fuera. Es decir, muchas veces pensamos producto, comercio nostálgico, narrativas culturales para los migrantes de primera generación, que suelen tener mucha nostalgia por la patria que han dejado. Pero pocas veces pensamos qué implica la relación con los migrantes de segunda y tercera generación, es decir, con los hijos y los nietos de los que han migrado, que muchas veces no hablan ya también el idioma natal, pero que recuperan muchos elementos del consumo cultural local, desde música, pasando por la alimentación, el tipo de sazón, pasando por la manera de vestirse, por ciertos gestos. Hay muchas ritualidades, digamos, que se recuperan en las segundas y terceras generaciones de los hijos y los nietos de los migrantes que decidieron partir. Un noveno mito que me interesa compartir con ustedes es una narrativa que insiste que a mayor tiempo de residencia hay una mayor adaptación y arraigo al país de llegada. Y digamos, a ver, ciertamente esto es así, pero
digamos, lo que yo quiero situar acá es un discurso que en el caso de Centroamérica es muy recurrente, y es que los migrantes nos están haciendo perder nuestras identidades locales. Les coloco acá la foto de una celebración de la independencia en El Salvador en un instituto local, y si ustedes ven, junto a la bandera de El Salvador, los estudiantes llevan la bandera de Estados Unidos, y esto tiene que ver con esta como este discurso que se va construyendo, donde dice, bueno, resulta que cada vez nos estamos volviendo más estadounidenses y estamos perdiendo nuestra identidad local. ¿Cuál es la realidad relacionada con esto? A mí me parece que hay un concepto que Martín Barber utiliza mucho en comunicación y que me parece que puede ser muy interesante, y es el concepto de raíces móviles. Este concepto, digamos, que se explica mucho con esta explicación que algunos indígenas suelen hacer, algunos indígenas colombianos, que dicen, bueno, un árbol, si no tiene raíces, se cae, pero cuando tenemos muchas raíces nos volvemos como un árbol, es decir, no podemos caminar. Entonces, en ese sentido, las raíces móviles, o lo que Apia llamará el cosmopolitismo, o Ulrich Beck, Marramao llamarán los aprendizajes del exilio, junto con Carlos Pereda, el filósofo mexicano-uruguayo, lo que nos están colocando es que en realidad los seres humanos tenemos la capacidad de construir y de negociar muchas identidades al mismo tiempo. Es decir, el adquirir una nueva identidad no implica perder la identidad anterior. Las identidades no se pierden, sino que se van negociando, se van construyendo, se van reconfigurando. ¿Cuáles son los retos que encontramos acá? Bueno, cómo debemos revisar las políticas culturales donde existan en la región centroamericana, y cómo podemos dar el salto para volverlas regionales, para volverlas menos folclóricas, menos patrimonialistas, un poco más abiertas, digamos, justamente este cosmopolitismo del que nos están hablando algunos autores en las discusiones vinculadas a estos temas de migración. Y finalmente, el último mito, que yo quería colocar con ustedes es el que señala que la mayor violencia viene del otro, es decir, el migrante es una persona agredida por otros, por la migra, por los coyotes, por los gringos, por el crimen organizado, por los mexicanos. Ciertamente estos actores suelen en muchos momentos ejercer cierto nivel de violencia y de control y incluso de biopolítica sobre los migrantes. Sin embargo, quisiera colocar acá este pensamiento de Walter Benjamin cuando nos dice que no existe un documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. Muchas veces los mismos países expulsores, digamos que somos, en Centroamérica somos al mismo tiempo expulsores y receptores, ¿no? Pero muchas veces nosotros mismos ejercemos mucha violencia, esa violencia de la que nos quejamos sobre los mexicanos o sobre los estadounidenses, en realidad también en el caso de El Salvador se ejerce. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, la discusión sobre el derecho a voto que tienen los migrantes muy pocas veces se da. Coloqué una foto si ustedes ven la foto en blanco y negro que está ahí, es la foto de unos personajes que son muy famosos en la migración sur-norte, en el caso de México, que son las patronas, que son unas mujeres que suelen alimentar todos los días a los migrantes que van en el tren. Entonces uno no puede, digamos, en estas narrativas no puede uno generalizar y decir, por ejemplo, los mexicanos son terribles contra los centroamericanos, porque hay muchas personas mexicanas que brindan ayuda a los migrantes, y al mismo tiempo hay muchos salvadoreños que pueden ser, por ejemplo, muy negativos, muy cerrados, y pueden hacer uso y abuso del poder frente a migrantes nicaragüenses que están pasando acá, o frente a colombianos. Es decir, digamos, hay una reproducción muy grande de estos procesos de barbarie que los migrantes viven, y en ese sentido los migrantes son muchas veces las personas o los actores sociales más desprotegidos que solemos tener en la región. Son actores sociales que buscan pasar invisibles, quieren pasar desapercibidos porque se dan cuenta que están indocumentados y que en esa medida han perdido
los derechos más elementales, ¿no? Entonces, o sienten que los han perdido porque en realidad no los han perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, los retos en la región apuntan a cómo podemos fortalecer el conocimiento de esos derechos que tienen los migrantes y cómo podemos también trabajar en una cultura de mayor tolerancia y de respeto hacia estas personas migrantes, ¿no? Quisiera cerrar esta primera lección con este pensamiento de Benjamin que no insiste que no se nos ha dado la esperanza si no es por los desesperados. Creo que justamente los que trabajamos en migración sabemos esto. Las personas migrantes son muchas veces personas muy desesperadas que han tenido que salir de su país por distintas razones, ya sea porque no tienen en su país la educación que necesitan, el trabajo que quieren, las seguridades mínimas sociales que deberíamos poder ofrecerles como sociedad. Y justamente son ellos muchas veces los que nos dan esperanza. En el caso centroamericano, son muchas veces ellos quienes cargan con digamos, el peso de levantar económicamente una región que si no fuera por las remesas estaría muchísimo más desprotegida en el ámbito económico. Entonces, estos son 10 mitos, 10 narrativas que yo he identificado en relación con la migración en Centroamérica. Los invito entonces a que discutamos las narrativas y los mitos que ustedes encuentran en sus regiones.